propio de dimensiones nunca igualadas. Misterioso, extremadamente violento e infinitamente inventivo. Solo un imperio ha sobrevivido durante 4000 años. China. Emperadores todopoderosos movilizaron inmensos ejércitos de campesinos para que realizaran proezas de ingeniería sin precedentes en la historia humana. Una tumba decorada rodeada de ríos de mercurio. Cuesta creer que algo así sea producto de la mano del hombre. El canal más largo del mundo. Una flota naval más poderosa que cualquier otra que haya surcado los mares. Pero ninguno se compara con el monumento que transformaría la faz de la Tierra, la Gran Muralla China. El mayor proyecto arquitectónico de la historia. Sin embargo, siglos y siglos de dinastías consumidas por la vanidad y la codicia llegarían a su fin cuando el pueblo se sublevó y la opresión se tornó en destrucción. Construyendo un imperio, China. En los albores de la civilización ya existía la China, y aún sigue en pie. Hola, soy Peter Weller. Cuando los egipcios estaban construyendo sus pirámides, ya los chinos habían edificado suntuosos palacios para sus reyes. Cuando los romanos apenas planeaban la construcción de sus elevados acueductos para bañar y saciar la sed de sus conciudadanos, los chinos ya estaban desviando un río entero haciendo explotar una montaña, antes de la aparición de la pólvora, para construir una represa que irrigaría miles y miles de hectáreas de tierra y que impulsaría una explosión demográfica nunca antes vista. Hace 4000 años, la civilización china floreció y se expandió a lo largo de un vasto territorio, un tercio más grande que Estados Unidos. Sin embargo, China vivió sumida en el caos durante varios siglos. Los diversos reinos batallaban entre sí por el control del poder. Era un territorio asolado por los combates y conflictos. La China actual estaba formada en el pasado por varios estados que luchaban entre sí por el poder. A este periodo se le llamó Período de los Estados en Guerra. En el siglo III a.C., un reino emergió como el más poderoso y el más despiadado. Una provincia occidental, tierra de gente hostil y guerrera. Eran hombres ambiciosos, intimidantes, y estaban decididos a conquistar y a unificar los 7 reinos. Eran llamados los Qin. La unificación de este territorio crearía un imperio como nunca antes se había visto. Los Qin prosperaron en una región que era fértil y llana, con acceso a las principales rutas comerciales, como la famosa Ruta de la Seda. Esas rutas permitían llegar a los confines de China y más allá. Con el tiempo, los Qin aventajaron militarmente a los otros reinos gracias a 2 atributos. De los pueblos nómadas y bárbaros vecinos, aprendieron a cabalgar como maestros. Al mismo tiempo, transformaron sus tácticas de guerra. Hasta entonces, las guerras las habían librado pequeños pelotones de nobles a bordo de carruajes. Pero el descubrimiento de nuevas tecnologías para forjar metales permitió la producción en masa de armas y la aparición de un nuevo tipo de guerrero, el soldado de a pie. En esa época, el incremento en el uso del hierro coincidió con el surgimiento de ejércitos de mayor tamaño, así que fue posible fabricar más armas. Gracias a esta innovación táctica, los Qin lanzaron una ofensiva para conquistar toda China. Tras la caída de los demás reinos, los Qin enfrentaron un nuevo desafío: cómo obtener rápidamente alimento suficiente para hacer mover su ahora gigantesco ejército. La responsabilidad recayó en un hombre. Su nombre era Li Bing, un oficial Qin que era uno de los mayores ingenieros hidráulicos de su época. Bajo su dirección, los obreros chinos construirían una obra maestra de ingeniería. Durante siglos, el río Min había causado estragos entre los chinos, provocando sequías durante el invierno e inundaciones en el verano.
Li Bing estaba decidido a dominar sus violentas aguas. Su plan se basaba en un dique diseñado para crear una nueva vía fluvial, un canal para controlar las inundaciones y para suministrar el agua que sería empleada en el cultivo de alimentos. Pero Li Bing se topó con un enorme problema: el monte Qian, que obstaculizaba el paso del canal de irrigación. Dado que no podía mover la montaña, Li Bing decidió cavar a través de ella para hacer circular su nueva vía fluvial. Mucho antes de que se inventara la pólvora, atravesar una montaña usando solo martillos y taladros hubiera tomado décadas. Los militares Qin exigían resultados inmediatos, lo que obligó a Li Bing a concebir una nueva y audaz tecnología. Dejaría que las fuerzas de la naturaleza hicieran el trabajo pesado. Primero calentando las rocas con incendios controlados, luego sofocando con agua estos incendios, lo que haría reducir las rocas a pequeños pedazos que podían ser transportados con mayor facilidad. 8 años después, Li Bing había logrado abrir un canal de irrigación a través de la montaña. Ahora debía construir el enorme dique que desviaría las aguas del río Min y las haría circular por el nuevo canal de irrigación. Se trajeron miles de trabajadores, quienes solo se valían de sus músculos y cinceles para esculpir la montaña. Li Bing concibió un extraordinario dique que podía regular las violentas aguas del Min según la estación del año. En verano se podía hacer circular más agua hacia el canal de irrigación para evitar las inundaciones a lo largo del río. En invierno se hacía lo contrario, se transportaba más agua hacia el río para evitar la sequía. Al irrigar una vasta porción del territorio Qin, el dique de Li Bing propició una gigantesca explosión demográfica. Además, los militares tenían una nueva base desde donde lanzar sus ataques con territorio enemigo. El estado de Qin se estaba convirtiendo en una superpotencia. Utilizaron la riqueza que les dio la agricultura y el poder creado por sus actos militares para unificar a China. En 247 a.C., el trabajo de unificar a China fue dejado en manos del nuevo emperador de la dinastía Qin, un niño de 13 años llamado Jin Zhen. El joven gobernante tendría a su madre como reina consejera, pero Jin Zhen llegó al poder rodeado de enemigos que urdían cómo acabar con él. Todos conspiraban en su contra. Entre los que más deseaban su muerte se encontraba su propia madre. Esta ahora tenía un amante y 2 hijos a los que quería en el trono. Jin Chen, ahora de 22 años, descubrió el complot para asesinarlo. Desterró a su madre e hizo asesinar a sus hermanastros y al amante de su madre. Ahora era la autoridad absoluta. Con el trono asegurado, Jin Chen confió a sus ejércitos la misión de terminar de unificar a toda China. Solo un reino le opuso resistencia. Lo llamaban el Chu. En 238 a.C., los Qin lanzaron una ofensiva total contra los Chu, en un conflicto que se prolongaría sin tregua durante 15 años. Los Chu finalmente se rendirían en 223 a.C. Los Qin habían eliminado el último gran obstáculo para la conquista de toda China. Los Qin vencieron a los Chu porque organizaron a su ejército de forma más eficiente que cualquier otro ejército en el pasado. Los Qin habían hecho realidad su sueño de formar un imperio. China había sido unificada y en paz. Jin Chen, ahora un emperador de verdad, necesitaba un nombre digno de su grandeza. Se le conocería en toda China y en todo el mundo simplemente como Shi Huangdi, es decir, el primer emperador. Shi Huangdi anunció que su dinastía duraría 10.000 generaciones. Durante su reino, China inició la construcción de la que quizás sea la edificación más espectacular de todos los tiempos. Una muralla, una construcción sin precedentes en el mundo.
Pero el pueblo Qin pagaría un alto precio por la desmedida ambición de su emperador. Soportar la ira de líderes despiadados y ver derramar la sangre de su gente. En 220 a.C., el primer emperador de China emprendió un viaje para supervisar su nuevo imperio. Por primera vez en su historia, China estaba unificada y bien resguardada. Y el emperador planeaba conservarla así con la construcción del proyecto de ingeniería más ambicioso de toda la historia, la Gran Muralla China. La Gran Muralla era una extensión de muros que ya había existido en el pasado. Varios estados en el norte de China habían levantado muros para defenderse de sus enemigos, pero sobre todo para resguardar sus fronteras en el norte. Sigue siendo hasta el día de hoy una barrera infranqueable, aún no superada por la ingeniería moderna, que separa a China del mundo exterior, a lo largo de una frontera que se extiende miles y miles de kilómetros. Esto es Chongqing. En mandarín quiere decir larga muralla. Cubre un territorio mayor que el ancho de Estados Unidos y en total, incluyendo los ramales que no van a ninguna parte, mide 9.600 kilómetros. Vaya que es larga. Shi Huangdi, el primer emperador chino, la empezó a construir hace 2000 años y se terminó de construir en el siglo XVII. Pero la muralla original no lucía así. Era una estructura formada principalmente por ladrillos de barro. Pero construirla representaba un interesante desafío, pues debía comenzar desde la costa en el este y llegar hasta el desierto de Gobi en el oeste a fin de mantener alejados a los nómadas del norte. Los emperadores tuvieron la audacia de soñar en grande. Para su construcción fue necesaria la incansable mano de obra china, pero debieron pagar un alto precio. Su capacidad para soportar privaciones fue asombrosa. Hombres, mujeres y niños construyeron esta muralla con sus propias manos, y si alguno se quejaba o trataba de escapar, era ejecutado. Las enfermedades y las lesiones eran algo común. Vestidos apenas con harapos, esta gente soportó fríos inclementes, hambrunas severas y cansancio extremo. Según datos históricos, en el punto cumbre de su construcción trabajaban en la muralla cerca de una quinta parte de toda la fuerza laboral de China, es decir, 1 millón de personas. Un cuarto de ellos murió, y si morías en la muralla, generalmente era sepultado aquí en la muralla, lo que dio origen a su otro apodo, la larga tumba. Millones de brazos, piernas y espaldas se rompieron para construir esta muralla. Las esposas y las madres de los que trabajaban en la muralla escribieron poemas muy emotivos, donde relataban la falta de comida, el morir en medio del crudo invierno y el hecho de nunca volver a casa. Pero la fuerza bruta no era suficiente. La topografía era muy variada en cada región, y los materiales de construcción disponibles también eran muy variados. Donde era posible hacerlo, los ingenieros aprovechaban los muros existentes, pero la mayor parte de la muralla se construyó desde cero. Desarrollaron un ingenioso sistema aprovechando un material que tenían en abundancia. El método chino de apisonar la tierra es llamado hantu. Lo primero es construir un armazón de madera para cercar el muro. A ambos lados, colocas los tablones paralelos y luego agregas piedras, ramas, arcilla o lo que sea. Acto seguido, usando la punta de un tronco o algo semejante, apisonas todos esos materiales hasta que todo quede muy compactado. Después se agrega otra capa y se hace lo mismo. Se le colocan otros tablones para mantenerlo en su lugar y así se siguen agregando capas hasta alcanzar la altura deseada. Tras compactarse, se retiraban los tablones y se obtenía un sólido bloque de tierra apisonada, que era reforzado con juncos. Algo parecido a las barras de acero con las que se refuerza el cemento usado hoy en día. En el lado sur, frente a China, se utilizaban simples parapetos como barrera defensiva. Por el contrario, en el lado norte, próximo a los pueblos bárbaros, se habían dispuesto almenas. Había torres con guardias cada 700 o 1000 metros. Una vía pavimentada se extendía en lo alto de la muralla para que fuera usada por tropas e incluso carromatos, lo que la convertía en una eficiente ruta de comunicación, en especial para los soldados apostados en cada torre. Pero como obra de ingeniería militar, no fue del todo exitosa. Aunque la muralla